Te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Preguntaban por ahí por qué te digo Chacho si tu nombre es Héctor Salcedo, pero es que nadie te conoce como Héctor Salcedo en la familia. Sí, ciertamente. Yo espero que no se tome como un trato despectivo o disminuido de la persona que soy. Yo me siento muy cómodo. Los que me conocen se sienten muy cómodos con ese trato de Chacho. Sí, así es. O sea que seguimos llamándote. Y ojalá que los que nos ven se sientan más cerca de uno. Claro. Porque pueden referirse a uno con un término más cercano. Pastor Chacho. Así es. Chacho, y en esta temporada hemos titulado esta serie Finanzas Bíblicas en el Día a Día. Y queremos traer, ¿verdad?, temas prácticos. ¿Y por qué quisiste hacer eso? Sí, ciertamente en las ocasiones anteriores hemos puesto más énfasis en lo que son los fundamentos conceptuales del manejo financiero bíblico. En esta temporada hemos querido bajar, por así decirlo, más a la práctica. Porque si bien el concepto es un fundamento, pero no me da las instrucciones precisas de cómo yo voy a tomar decisiones en el día a día. Y por eso hemos titulado esta temporada Finanzas Bíblicas en el Día a Día, queriendo dar recomendaciones, consejos prácticos de cómo yo mañana voy a tomar decisiones. Exactamente. Y esa es la idea de cada uno de estos episodios de esta temporada. Buenísimo, Chacho. Y hoy en día has traído un tema que va en esa línea, en el tema práctico, la forma práctica de hacer las finanzas, y en especial lo que queremos hablar hoy es cómo hacer posible el ahorro. Y cuando viene a mi mente ese tema del ahorro, yo lo visualizo como si yo tuviera que subir una montaña bien empinada. Y la miro y veo, esto va a dar mucho trabajo, esto va a requerir mucho esfuerzo, pero al final, cuando estemos en la cima de esa montaña o en la cima quizás del propósito o de la meta del ahorro, podemos mirar ese panorama hermoso que nos rodea y decir, bueno, lo logré, pude hacerlo. ¿Qué te parece? Sí, no es así. El ahorro para muchas personas es algo difícil. Podemos hablar de diferentes maneras del ahorro. O sea, no es solamente una buena práctica financiera, es un buen hábito de vida en sentido general. Yo diría que como una disciplina. Exactamente, es una disciplina. Sí. Y ciertamente, como toda disciplina, requiere un esfuerzo. Pero el que la adopta la disciplina o el hábito, debe más enfocarse en el resultado último del hábito o la disciplina que en el costo que paga. Es muy difícil construir un hábito cuando uno no tiene en cuenta el beneficio que uno va a recibir cuando uno logre lo que está persiguiendo. Exactamente. Entonces, una de las cosas que puedo decir, comenzando este programa, haciendo posible el ahorro, es que no pensemos tanto en los sacrificios que hacemos al principio de comenzar a ahorrar, a tener una vida ahorrativa, por así decirlo, sino que pensemos más bien en la tranquilidad, la libertad financiera que podemos obtener y los objetivos financieros que podremos obtener una vez hayamos logrado este resultado de poder ahorrar de manera sistemática. Chacho, ¿y es esta disciplina eterna? O sea, ¿es hasta que el Señor nos llame a su presencia? Bueno, yo diría que sí, en un sentido, porque nosotros estamos llamados como buenos mayordomos de los recursos de Dios a ser gente ahorrativa. Y quiero usar un término que no es usual y que quizás resulta un poco extraño para muchos, y es el término frugal. Frugal, explica eso, por favor. O frugalidad. O sea, es un término que lo que quiere decir es que es esa persona, la persona frugal es esa persona que es capaz de vivir con pocos recursos, sin hacer uso desmedido de los recursos. Es el que es capaz de cortar lo que es superfluo y vivir con lo que es básico y fundamental. Y nosotros deberíamos tener como objetivo de vida esa construcción de un carácter que nos haga gente frugal, gente que viva con cosas básicas y que cortemos lo superfluo, siendo buenos administradores de lo que Dios nos da. Y eso no implica que no seamos proactivos, y conformistas en el sentido de no voy a hacer un esfuerzo adicional. Conformistas en el sentido de que voy a estar contento con lo que Dios me dé. Eso no elimina nuestra diligencia. Exacto. Y nuestra ser industriosos en el trabajo y en la labor que hacemos. O sea, tenemos que ser tan diligentes como podamos y tan frugales como podamos.
Es una combinación muy potente a nivel del manejo financiero de nuestros recursos. Bien, y tú has enlistado, Chacho, algunas razones o por las necesitamos ahorrar. Yo quisiera que tú comenzaras con una de ellas. ¿Por qué ahorrar? Sí, yo creo que hemos revisado esto en algunas otras ocasiones, pero primero es bueno revisarlo de nuevo. Claro. Yo creo que la repetición es buena para el aprendizaje. Y lo primero es que hay necesidades futuras ciertas que nosotros tendremos y que debemos considerar, y sería entonces sabio ahorrar por ese motivo. Y a esas necesidades futuras ciertas me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de que estamos en una etapa de la vida quizás productiva, y más adelante, cuando lleguen años donde no seamos tan productivos, o vengan años donde se requiera que paguemos la educación universitaria de nuestros hijos, o vengan años donde nuestros padres necesiten un apoyo económico. O sea, estas son necesidades futuras ciertas que van a estar ahí, que nosotros conocemos que vienen. Por lo tanto, es muy sabio prepararse a través del ahorro para esas necesidades futuras ciertas. Esa es una de las razones. Y Chacho, recuerdo ahí el Proverbio 6 que habla de esa diligencia que tiene la hormiga. Como ella sin jefe, dice la escritura, se prepara y busca y almacena comida para el verano. Y la verdad que si esa criatura, ese insecto pequeño puede hacer eso, cuanto más nosotros lo hacen creamos. Por instinto, un instinto puesto por Dios. Al ser humano, pues entonces no se nos ha puesto un instinto de ahorro, pero se nos ha dado una capacidad de razonar y de ser sabio y de poder proceder según esa sabiduría. Y esa es la primera razón. La segunda razón es que no solamente hay necesidades futuras ciertas, sino que hay otras inciertas que no conocemos. Entonces el ahorro es un acto de humildad también al reconocer que no conocemos el futuro y que por lo tanto pueden haber cosas que no prevemos que nos ocurran. Un desempleo, por ejemplo, del padre de la familia o si la esposa trabaja, pues de la esposa también. Puede ocurrir una enfermedad en la familia, una situación desafortunada con mi vivienda. Con mi carro, exactamente. Mi vehículo. Si yo hice una inversión, por ejemplo, o ahorré en un lugar y sucede que ese lugar quebró y perdí mis recursos. O sea, pueden haber situaciones inciertas que no conozco, desafortunadas, dentro de la providencia de Dios y dentro del control de Dios de nuestra vida. Él permite esas cosas. Y ajenas a mi manejo, no producto de un mal manejo mío, de una irresponsabilidad, que son cosas que pasan. Exactamente. Y eso es lo que dice Chacho Santiago. Claro. Santiago, te lo quiero leer parcialmente. Santiago en el capítulo 4. Él dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Son solo un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Y él termina diciendo, más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Exactamente. Y la jactancia, la humildad, es lo opuesto, ¿cierto? Eso es lo que tú estás diciendo. Yo suponer que el futuro yo lo conozco, la Biblia lo trata como un acto de arrogancia. Exacto. Y como yo no conozco el futuro, yo debo ahorrar, anticipándome a cosas que van a pasar que yo no sé cuáles son. Y eso es la segunda razón. Y la tercera razón para el ahorro, no solamente las necesidades futuras ciertas, como dijimos, las inciertas, segundo. Tercero, es el hecho de que si yo me llevo de lo que el mundo me incita a consumir, yo nunca voy a ahorrar. Ay, sí. El ahorro siempre entonces, hay una necesidad. El ahorro entonces es una declaración de independencia de un mundo materialista, de un mundo consumista. Yo le digo a ese mundo, le digo a todas sus seducciones, no, yo no voy a seguir tu patrón, yo no me voy a moldar a ese mundo, como dice Romanos 2, que no nos amoldemos al mundo en el que vivimos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos una visión de la vida distinta y por lo tanto nuestros patrones de consumo no deben ser los mismos. Sí. Y el ahorro es una de las maneras en la que nosotros somos diferentes, porque este mundo vive en una vorágine consumista constantemente. Y eso era lo que decía nuestro Señor Jesús en Lucas 12. Cuídense de toda forma de avaricia. Y hoy en día, con todas las ofertas que hay, el dominio propio se necesita para hacerle frente y decirle a muchas de esas ofertas y especiales que siempre vienen. Sí, claro. El otro día yo te mostré un televisor
Sí. una oferta de un televisor y tú me dijiste, siempre hay ofertas y no tenemos eso en mente. Estaba bien económico. Sí, no, es una super oferta. Una super oferta, pero en realidad Claro. al final no lo necesitábamos. No Era como le decíamos a la avaricia y a los deseos. No te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Y eso es algo muy bueno. Chacho, hablemos un poquito de la realidad de nosotros los latinos. Yo no sé si es un dato cierto, pero por ejemplo, yo sé que las mujeres latinas tienden a ahorrar un poquito más por su condición a veces de madres solteras. Uh-huh. Pero ¿cuál es la condición en general? Sí, en nosotras, general vivimos en una generación, y esto es un fenómeno casi mundial, que ahorra poco. Uh-huh. Pero específicamente la región latinoamericana es especialmente poco ahorrativa, poco frugal, digámoslo. Pueden haber múltiples razones. Algunos pueden decir, bueno, no tenemos los ingresos para ahorrar que tienen otros países. Eso es posible. Pero eso es lo que indican las estadísticas. Y como tú dices, los latinos ahorran poco y en particular también los hombres ahorran menos que las mujeres. Y es posible que haya una razón, como tú dices, y es que hay un alto porcentaje de madres solteras, de hijos que están criándose con sus madres y posiblemente las madres, pues siendo previsoras, siendo responsables con la maternidad sola, pues son más ahorradoras que los hombres. Eso es una realidad que sí observamos. Sí. Otra realidad del ahorro latino es que de esos que ahorran, pocos invierten. Y más adelante, en otro episodio, vamos a hablar de la diferencia entre ahorro e inversión. Pero la realidad es que de los que ahorran, pocos invierten. Y una razón más, o una característica más, perdón, del ahorro latino es que, bueno, algunos alegan que no pueden hacerlo. Que no da. Que no les da el dinero para ahorrar. Es posible que haya casos como esos, pero en mi experiencia hay un alto porcentaje de aquellos que dicen que no pueden, es que no saben cómo hacerlo. Sí. Son poco creativos, digamos, en buscar alternativas del ahorro y se quedan entonces sin ahorro, lamentablemente. Y también cuando piensan es tan poquito lo que puedo ahorrar que, sí, que se desmotivan. ¿Para qué lo hago? Pero tú has dicho en el pasado que de poquito a poquito, ¿verdad? Se llena la gallina el buche, como dicen. Ajá, eso es algo muy... Y algo es mejor que nada. Exactamente, pero sí, es una realidad. Y entonces, Chacho, ¿cómo ahorramos? Tú como economista, ¿hay alguna fórmula mágica que tú nos puedas dar de cómo ahorrar? Yo diría, sí, claro. Hay una fórmula que a veces, de manera jocosa, digo, es muy compleja. Es compleja. Es altamente elaborada. Y la fórmula para el ahorro, para resolver ese problema, es que tu gasto sea menor que tu ingreso. Que tu gasto sea menor que tu ingreso. Suena muy fácil. Muy elemental, muy obvio, ciertamente. Pero parece que no es tan obvio, porque si no todo el mundo lo hiciera. Exacto, a pesar de la simpleza de la fórmula, es compleja en su implementación porque hay aspectos del lado del ingreso que hay que considerar, hay aspectos del lado del gasto que hay que considerar. Bueno, ¿cómo yo hago posible? Acordémonos que estamos hablando en este episodio de haciendo posible el ahorro. ¿Cómo yo hago posible que mi gasto sea menor a mi ingreso, que es la fórmula del ahorro? Claro. Bueno, comencemos con el ingreso. En el ingreso tenemos que inyectarle mucha diligencia. Y ahí le hablo especialmente a la cultura latinoamericana. Hay mucha gente trabajadora en nuestra región, pero yo quiero estimular aún más a aquellos que no son tan proactivos en su avance, en su trabajo. Los latinos somos muy trabajadores, pero tendemos a formarnos poco, a prepararnos poco, a invertir poco en nuestra formación, de tal manera que nuestra capacidad de generar ingresos sea mayor. Y yo sé que eso es interesante, Chacho, porque no estamos hablando solamente de que yo no voy a un trabajo. Es que la diligencia para formarme, claro, para poder hacer un mejor trabajo. Es crecer como trabajador. Es el equivalente, exacto, o es análogo con sacarle filo a un hacha con la que estoy cortando una madera. O sea, si yo no le saco filo al hacha, yo seré ineficiente. Podré trabajar mucho, podré sudar, podrá ser extenuante mi trabajo. Largas horas. Seré poco efectivo. Claro. Entonces, el trabajador latinoamericano tiene que entender que necesita no solamente trabajar mucho, sino formarse para trabajar mejor y para ser un ente más productivo, para ser una persona más valiosa para el mercado laboral. Y eso puede a algunos resultarle
cuesta arriba, puede resultarle frustrante o irritante. Bueno, además de trabajar tanto como yo lo hago, yo tengo que formarme. Esa es la realidad. O la aceptas o te quedas en el mismo sitio. Entonces yo quiero ser muy enfático en que necesitamos poner más esfuerzo, no solo en el trabajo, que se necesita poner esfuerzo en el trabajo, tanto como se pueda, sino también en mi esfuerzo de prepararme y formarme para hacer mi trabajo de manera excelente. El cristiano especialmente está llamado a hacer todo lo que llegue a sus manos según sus fuerzas, nos dice la palabra. O sea, lo mejor que pueda. Nosotros estamos llamados aquí para representar un Dios que es excelente en todas sus obras. Por lo tanto, el trabajo es una de las maneras en las que nosotros podemos manifestar esa excelencia. Entonces, es mi estímulo que seamos diligentes en trabajar y diligentes en formarnos. Y déjame acompañar ese concepto con un versículo, porque no queremos dejar nunca la Biblia fuera. Claro. Y es Proverbios 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Obviamente el libro de Proverbios no es un libro de promesas, sino de sabiduría, y nos está diciendo, no está prometiendo una ganancia. Que si eres diligente enriquecerás. Sí. Pero sí está diciendo, si lo haces, hay altas probabilidades de que eso suceda. Así es. La primera, Chacho, es diligencia. ¿Qué otra cosa se necesita? Bueno, evidentemente no podemos... Del lado del ingreso. Del lado del ingreso, no podemos dejar de mencionar que el trabajador cristiano tiene que trabajar bien, prepararse para ello, pero hacerlo también íntegramente, éticamente. No es válido que yo sea trabajador en cualquier cosa. Yo tengo que ser bueno y trabajador en aquellas cosas que son éticamente, moralmente legítimas. Tengo que tener un trabajo, un negocio que Dios apruebe. Que si Cristo estuviese en la tierra, Él haría. Esa es la manera como debo pensar en mi trabajo. Tiene que ser un ámbito en el que yo pueda estar agradecido por lo que hago y poder honrar a Dios con lo que hago. Que mi práctica de negocio, tanto el negocio en el que me encuentro, el trabajo que desempeño, lo haga de una forma y sea de un tipo que yo no me avergüence de hacerlo delante de mis hermanos cristianos y delante de mi Dios. Entonces, el trabajo cristiano no solamente requiere excelencia, sino también integridad y ética en lo que se hace. Y Proverbios 13:6, hablando de la integridad, dice, la justicia guarda al íntegro en su camino, pero la maldad destruye al pecador. Al final, el camino de la no integridad no honra al Señor y Dios no va a bendecir eso. Así que ese no es lo que debemos de hacer. Chacho, por el lado del gasto, tú acabaste de hablar de diligencia e integridad por el lado del ingreso, pero del lado del gasto, ¿qué debemos tomar en cuenta? Sí, bueno, hay algunos aspectos y consejos que vamos a hablar más adelante que son muy prácticos, pero aquí queremos dar como 3 pilares que son fundamentales para yo tener un gasto controlado. En primer lugar, mi grado de contentamiento como persona con lo que tengo. Si yo no estoy contento con lo que tengo, cuando digo contento no es alegre necesariamente, sino si yo no soy una persona cuyo estado de ánimo y cuyo nivel de gozo es independiente de lo que tiene o de lo que no tiene, es poco probable que yo pueda ahorrar. Porque si yo pienso que mi gozo y mi plenitud depende de lo que yo tengo, yo voy siempre a querer más. Porque los bienes materiales no nos satisfacen. Entonces, mientras más tengo, a veces más quiero. La avaricia es como un barril sin fondo, es como un hoyo negro del universo. Entonces, yo, si quiero desarrollar un carácter frugal, ahorrativo, yo debo encontrar mi contentamiento y mi gozo y mi plenitud en Dios. Un corazón satisfecho en Dios es un corazón que necesita poco lo material. Pablo decía en Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en escasez, sé estar en abundancia. Y él concluye en el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una fortaleza en mi relación con Dios es, por así decirlo, el mejor fundamento, el fundamento más firme para una vida frugal, una vida de ahorro. Eso es lo primero. Lo segundo es el dominio propio. Bueno. Es el dominio propio. Va muy de la mano con el contentamiento porque, ¿verdad? Cuando... Totalmente. Cuando estamos queriendo algo más porque no es suficiente, el dominio propio es el que nos ayuda a decir no lo puedes hacer. Exactamente. Hay una relación. Mientras más contento estoy en Dios, mientras más satisfecho estoy en Dios y menos cosas materiales necesito, menos necesito del dominio propio. Para yo gobernar mis impulsos. Ahora, cuando yo no estoy del todo satisfecho en el Señor
y voy a tener muchos impulsos consumistas, necesito del dominio propio. Entonces, como en este mundo caído y en nuestros corazones siempre hay insatisfacciones, aún aquellos que son más avanzados en la vida cristiana, sí, el dominio propio va a ser un elemento o un rasgo necesario del carácter para controlar y gobernar mis impulsos consumistas. El dominio propio es quien le dice a mi impulso, no, tú no lo necesitas. Claro. O lo pospones, no lo necesitas ahora, lo puedes necesitar más adelante, no lo compres ahora. Sí. Entonces necesito dominio propio, que es un rasgo del carácter cristiano. Me gusta mucho este proverbio que dice, el que ama el placer será pobre. Muy, muy de la mano de lo que dices. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Parece que esa es una persona que lo gasta todo. Claro, el que está dado para el deleite, el que piensa que el deleite le va a llenar la vida, obviamente es difícil que pueda ahorrar. Exactamente. Chacho, contentamiento, dominio propio, y yo sé que tú has hablado también del orden en el presupuesto. Exacto. Hay mucha gente que no ahorra. Gente que tiene una buena relación con Dios, que yo diría que tiene hasta cierto punto buen dominio propio, pero no tiene orden en su vida, no se organiza, no saca cuentas, no mira cuánto tiene, no mira cuánto debe, no mira cuánto gasta. Y producto del desorden, que puede ser una manifestación de falta de dominio propio, pero puede ser una indisciplina como aislada. Él puede tener dominio propio en otras áreas, pero en esa no lleva cuentas. Sí. Y una de las formas, de los frenos, por así decirlo, para el gasto y que me permite ahorrar es yo tener un presupuesto, un orden financiero en mi vida, que donde yo me cerciore que no estoy gastando más de lo que yo ingreso. Chacho, entonces resumiendo, hasta ahora hemos visto contentamiento, dominio propio y orden como la clave del éxito para hacer posible el ahorro, ¿verdad? Así es. Ahí es importante tener en cuenta que fíjense que estos rasgos o estos aspectos no son técnicas financieras. Y parecería como extraño que estemos diciendo, esa es la clave del ahorro. Y lo que estamos hablando son de rasgos del carácter. Porque ciertamente el ahorro va a emanar no de quien sepa mucha finanza, sino de quien tenga un carácter frugal. Una persona que esté en su interior gobernado por su sensatez, por su prudencia, por sus criterios, más que por sus impulsos. O sea que el ahorro emana precisamente, más que de una técnica, emana de una forma de ser. Y eso precisamente lo podemos ver ya de manera práctica más adelante, como tú mencionas. Y eso es lo que queremos, hacer un segundo episodio, Chacho, donde podamos compartir consejos prácticos para poder hacer posible este ahorro. Por eso te despido y nos vemos en un próximo episodio de Tu Corazón y el Dinero para seguir hablando de este tema.